En este vídeo de repaso de la EBAU veremos actividades de bioelementos y biomoléculas inorgánicas. La primera pregunta dice así: define el término enlace de hidrógeno. Pues bien, un enlace de hidrógeno es un enlace que se establece entre el átomo de hidrógeno y otros átomos muy electronegativos, como el flúor, oxígeno y nitrógeno. En este enlace, el átomo de hidrógeno aparece unido a dos átomos distintos. A uno de los átomos, que es muy electronegativo, está unido de forma covalente. Sin embargo, al otro átomo no. De hecho, esa unión va a ser una unión débil. Es una fuerza de atracción que llamamos electrostática. Vamos a ver ahora cómo se formaría el agua líquida. Recordad que el oxígeno puede establecer dos puentes de hidrógeno con las moléculas vecinas de agua. La segunda pregunta dice así: los elementos biogénicos se combinan entre sí para formar biomoléculas, principios inmediatos, que aparecen siempre en la materia viva. Apartado A. Indique las clases de elementos biogénicos y explique sus diferencias. Apartado B. Explique los tipos de biomoléculas, principios inmediatos, según su naturaleza química. Bueno, pues vamos con el primer apartado. Clases de elementos biogénicos. Y vamos a ver también cuáles son sus diferencias. Elementos biogénicos primarios son los más abundantes. Elementos biogénicos secundarios y oligoelementos. Estos son minoritarios. Oligoelementos es menos del 0,1%. Eso sería un error, es incluso menos del 0,1%. Los CHOMPs, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son primarios. Sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro, secundarios. Hierro, cobalto, cobre, manganeso también, el zinc, molibdeno. Estos serían oligoelementos. Recordad, menos del 0,1%. A estos se les llama elementos traza. En cuanto a las biomoléculas, hay que hablar de biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas son el agua y las sales minerales. Las orgánicas son los glúcidos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Enunciado de la tercera pregunta. El agua tiene dos propiedades, como son su alto calor específico y su alto calor de vaporización. Indica en qué consiste cada una de ellas y las ventajas que suponen para los seres vivos. El calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar a un gramo de una sustancia para que su temperatura se eleve 1 grado. En el caso del agua, el calor que hay que aportar es 1 caloría, que es un valor relativamente elevado. El calor de vaporización es el calor necesario para que una sustancia pase a estado gaseoso, de estado líquido a estado gaseoso. Ambos, el calor específico y el calor de vaporización, tienen función termorreguladora. El calor específico
permite que el agua absorba o libere grandes cantidades de calor, sin que se produzcan grandes variaciones en su temperatura. En los seres vivos sirve para amortiguar cambios bruscos de temperatura. Por otro lado, el calor de vaporización sirve para la refrigeración de los organismos. La pregunta 4. El agua. Describa sus características fundamentales más importantes para los seres vivos. En cuanto a su composición, debemos decir que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Están unidos por enlaces covalentes y adopta una disposición en el espacio en forma de V. Se comporta como un dipolo eléctrico. Las moléculas de agua próximas se unen por puentes de hidrógeno. Como nos pide que describamos sus características fundamentales, hay que hablar de las propiedades y las funciones del agua. Tanto las propiedades como las funciones son consecuencia del carácter dipolar y de los puentes de hidrógeno. Como propiedades vemos que el elevado poder disolvente, la elevada constante dieléctrica y la elevada fuerza de cohesión están relacionadas con la función, permitir el transporte de sustancias y permitir realizar las reacciones metabólicas en su seno. Relacionado con la elevada fuerza de cohesión, el agua es líquida a temperatura ambiente, por tanto función de transporte. También, relacionado con la elevada fuerza de cohesión, es un líquido prácticamente incompresible y actúa como un esqueleto hidrostático, por ejemplo en plantas. Y además permite procesos de capilaridad. Así, el ascenso de la savia bruta por el xilema es posible. Cuarta propiedad, elevada tensión superficial. Esto conduce a que se puedan realizar movimientos citoplasmáticos. La quinta propiedad, elevado calor específico, permite desempeñar la función de amortiguador térmico. La propiedad, elevado calor de vaporización, conduce a la función ser refrigerante como el sudor. La baja densidad del hielo es importante porque se puede formar una capa de hielo superficial que es un aislante térmico. Esto va a permitir la vida en el mar de climas fríos. Y por último, y como propiedad, la ionización del agua. Esta ionización va a permitir, por un lado, las reacciones de hidrólisis y también, por otro lado, las reacciones de condensación. Tienen gran importancia en el metabolismo. Bueno, y vamos a hacer ahora un ejercicio sobre oligoelementos. Existe un tipo de sustancias presentes en los seres vivos que denominamos oligoelementos. ¿Qué son? ¿Qué funciones biológicas podemos destacar en ellos? Los oligoelementos son bioelementos presentes en pequeñas cantidades en los seres vivos, y tanto su ausencia como su exceso puede ser perjudicial para el organismo. Así podríamos definir oligoelemento. Ahora bien, ¿qué funciones biológicas podemos destacar en ellos? Vamos a ver las principales. Pregunta 6. ¿Qué ocurriría si introducimos un pez marino en agua dulce? ¿Y en el caso contrario? Bueno, pues aquí tenemos un pez marino y un pez de agua dulce. El pez marino se va a introducir en agua dulce y al contrario, el pez de agua dulce lo introducimos en agua de mar, en agua salada. El pez marino en agua dulce
lo estaríamos introduciendo en un medio hipotónico. Se produce turgencia en sus células. Un pez de agua dulce en medio marino sería un medio hipertónico en este caso. Lo introducimos en un medio hipertónico. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que las células se van a arrugar porque sufren plasmólisis. Siguiente cuestión. ¿Qué son los sistemas tampón? ¿Qué utilidad tienen en los seres vivos? Son mecanismos químicos presentes en el organismo que evitan los cambios de pH. Evitan la acidez o basicidad en los medios intracelulares y extracelulares. ¿De qué manera lo hacen? Manteniendo el pH constante. Esto realmente es crucial en todos los aspectos del metabolismo, ya que si el pH varía, se desnaturalizan proteínas, no funcionan las enzimas. Y esto es necesario controlarlo para evitar daño en los seres vivos. Recordad que, entre otros, existen dos sistemas amortiguadores importantes. El sistema tampón-fosfato, que es intracelular, y el sistema tampón-carbonato, que es extracelular. Un sistema de conservación de alimentos muy utilizado desde antiguo consiste en añadir una gran cantidad de sal al alimento, salazón, para preservarlo del ataque de microorganismos que puedan alterarlo. Explique este hecho de forma razonada. Pues bien, se denomina salazón a un método destinado a preservar los alimentos, de forma que se encuentren disponibles para el consumo durante mucho más tiempo. El efecto de la salazón es la deshidratación parcial de los alimentos. Así se refuerza el sabor y se inhiben algunas bacterias, mueren algunas bacterias, la mayoría. Los microorganismos, entre ellos las bacterias, en medios hipertónicos morirían, ya que la diferencia de concentración va a provocar la plasmólisis por salida del agua del organismo.
¿Por qué una célula animal muere en un medio hipotónico y sin embargo una célula vegetal no? La clave está en la pared celular. Esta es una célula animal. Y aquí tenemos una célula vegetal. La célula animal está rodeada por la membrana, que es elástica. Entra agua, ese agua ocupa un volumen, por tanto aumenta de volumen y puede llegar a estallar. Sin embargo, en el caso de la célula vegetal, la membrana está rodeada de la pared celular. Y esta pared celular, que no está presente en la célula animal, evita que la célula estalle al entrar agua. Esta es la situación planteada. Vamos a tener un medio con una concentración mucho menor fuera que dentro de la célula, de modo que el medio es hipotónico. Para equilibrar las concentraciones, el agua entra dentro de la célula, tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Y realmente sucede que ese es el estado ideal de la célula vegetal. De modo que mientras en la célula animal las concentraciones de solutos en el interior y el exterior de la célula son isotónicas, en la célula vegetal la normalidad es la turgencia, es decir, estar en un medio hipotónico. El interior de la célula vegetal siempre tiene mayor concentración salina que el exterior, es decir, que el entorno. Aquí de manera comparada estamos viendo qué sucede en un medio hipertónico, isotónico e hipotónico en células animales y células vegetales. Nos vamos a fijar qué sucede, lo que plantea el problema. En un medio hipotónico, ¿qué le pasa a la célula vegetal y qué le pasa a la célula animal? Como veis, la célula animal toma del medio el agua, se hincha y estalla. Mueren, por tanto. Mientras tanto, en las células vegetales, las células resisten. Generalmente retienen esta forma porque la pared celular está presente y no llegan a estallar. La pregunta 10, la última pregunta, también tiene que ver con cuestiones de procesos osmóticos. Nos dice, en relación con las sales minerales en los organismos, explique en qué situación las células están turgentes, en qué situación las células están plasmolizadas, y nos dicen que pongamos un ejemplo de una sal mineral disuelta y otra precipitada y que expliquemos la función de cada una de ellas. Bueno, ya hemos visto que las células están turgentes en medios hipotónicos, plasmolizadas en medios hipertónicos. La sal mineral disuelta podría ser el ionfosfato. Funciona como sistema tampón en el medio extracelular. Un ejemplo de sal mineral precipitada es el fosfato de calcio. Función, formar parte de los huesos, por tanto, conferir resistencia a los huesos. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio de selectividad de la EBAU. Define el término enlace de hidrógeno y cuáles de los siguientes compuestos pueden formar puentes de hidrógeno. Vamos a empezar con la definición. Podemos decir que es un tipo de interacción entre moléculas con cargas parciales y que aporta gran estabilidad a las moléculas. Para que se pueda llevar a cabo producir un puente de hidrógeno, necesitamos un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un elemento electronegativo. Ese elemento electronegativo es atraído por la carga parcial negativa de otro elemento electronegativo. Queremos decir esto, para que se forme un puente de hidrógeno necesitamos tener al hidrógeno unido al oxígeno, al nitrógeno o al flúor. Estos tres átomos son muy electronegativos y en ellos aparece una densidad de carga parcial negativa, mientras que en el hidrógeno, que está unido covalentemente a ellos, a estos átomos, se establece una densidad de carga parcial positiva. Ahora bien, el oxígeno unido covalentemente al hidrógeno, el nitrógeno unido covalentemente al hidrógeno o el flúor unido covalentemente al hidrógeno van a poder establecer interacciones con otros átomos electronegativos a través del hidrógeno.
Por ejemplo, interacciones con el agua, que sabemos que presenta un átomo muy electronegativo, que es el oxígeno. Y lo vemos en el siguiente ejemplo. Una molécula que tiene un grupo funcional, por ejemplo alcohol, o H, va a poder establecer enlaces o puentes de hidrógeno, por ejemplo con el agua. Vamos a poder conectar, por así decirlo, dos átomos muy electronegativos a través del hidrógeno que sirve de puente. Y es ahí donde se forma un enlace de hidrógeno. Como veis, dos elementos muy electronegativos unidos por el hidrógeno. Y ahora sí, vamos a analizar en estos compuestos cuáles pueden formar puentes de hidrógeno y cuáles no. Bien, lo que haremos será dibujar todos los enlaces posibles de la molécula para ir analizando si aparecen estos enlaces covalentes que hemos dicho. Este es el primer ejemplo. ¿Presenta algún tipo de enlace hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno o hidrógeno-flúor? No. El oxígeno está unido a dos carbonos, pero no al hidrógeno, por tanto, no. Este compuesto no establece enlaces de hidrógeno con ningún otro. Veamos el siguiente caso. ¿Forma enlaces hidrógeno-oxígeno? No vemos ninguno, pero sí que aparece un enlace hidrógeno-nitrógeno. Aquí lo vemos. De modo que ahí se establece un dipolo y podrá establecer puentes de hidrógeno. En este caso, una vez que la molécula la tenemos totalmente abierta con todos los enlaces, vamos a ver cómo no hay ninguno hidrógeno-oxígeno. Tampoco encontramos ningún tipo de enlace hidrógeno-nitrógeno, porque el nitrógeno está unido a 3 carbonos. Y por supuesto ninguno hidrógeno-flúor. No forma enlaces de hidrógeno. Y en este último caso, vamos a observar como sí que hay un enlace hidrógeno-oxígeno. Aquí lo tenemos. Y debido a ello podrá formar enlaces de hidrógeno. En esta región aparece un dipolo y podrá establecer puentes de hidrógeno, por ejemplo con el agua. Espero que haya quedado un poquito más claro qué moléculas pueden formar puentes de hidrógeno.